caballero. Compañeras, compañeros, Chingada madre. ¿me escuchan? Sí. A ver si el del sonido le sube un poco más. ¿Otra vez? Tú súbele, camarada. No le hagas caso, güey. Bueno. Cállate, güey. ¿Por qué chingando va a callar? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, particularmente a Ítare. Ahora sí que nos conocemos, como ustedes dicen, ¿no? Toda la vida. De tiempo atrás. Sí, exactamente. Bueno, yo en mi caso. ¡Ay, mi caso! Bueno, mire, voy a ir al grano para que pueda haber un diálogo entre nosotros. El día de antier, como parte de la campaña del gobierno, un güey liquidado, que es hijo del señor Murrieta, que estaba en la oficina, me comenzó a chingar en Facebook. Primero me felicitó, como acostumbran esa gente. Y luego comenzó a lanzar veneno e insidia. Yo lo dejé porque ni sabía quién era, ¿no? Yo no me firmo con seudónimo. Yo respeto mucho el anonimato de que así lo haga, pero en mi caso no lo puedo hacer, ni lo quiero hacer, ni lo voy a hacer, ¿no? Debes. Y mi muro está abierto para el que quiera discutir conmigo. Cuando me insultan, los mando a la chingada, ¿no? Pasó con este joven y ya luego pues fue inevitable que lo checara y resulta que es un liquidado. Los hijos de Murrieta están liquidados. Y me quiso dar clases de moral diciendo que cómo me rodeaba yo de gente como Basurto, como Enrique Pérez del Río, como otras gentes. Exactamente, estoy llevando a la oficina para prestar un buen servicio. Luego publiqué un documento que ya yo había publicado desde noviembre del 2009. A mis manos llegó en noviembre del 2009 los documentos secretos. Lo informé en una plenaria de la Comisión de Trabajo, hice un foro en el mes de diciembre del 2009, escribí varios artículos en la jornada y luego consideré que dada la situación que estamos viviendo, que ahorita la vamos a analizar, era importante otra vez poner en la palestra de la discusión interna y pública estos documentos secretos, porque ahí está muy bien dibujado el plan, el proyecto de Calderón para aplastarnos. Y si uno sabe cuál es el proyecto del enemigo, uno está en mejores condiciones de combatirlo. Y entonces me saltaron los güeyes, que me costó un poco de trabajo ubicarlos, que son gente de Jorge Sánchez. Poca madre. Comenzaron igual que todos, que comienzan diciendo felicidades, muy buena información, y comienzan a meter insidia. Cuando no me pudieron derrotar en el terreno argumental, pues se metieron conmigo, ¿no? Que yo había sido diputado, pues sí, fui diputado, ¿no? Que había yo aprobado la ley Televisa, pues ya alguien le aclaró que no, porque yo en ese tiempo todavía no era diputado, ¿no? Que había devuelto yo unos fondos a la Cámara de Diputados, pues claro, porque me querían, ahora sí que cuchupear, repartiéndose remanentes, todas las fracciones parlamentarias. Yo recibí más de 100,000 pesos, como lo recibí, lo regresé con una carta que hice pública y una conferencia de prensa. Ya se metieron directamente conmigo, no me pueden acusar de cosas. Dijeron también que yo me había hecho de un puesto en analista, violando el derecho de muchos compañeros, cosa que es completamente falsa. Al contrario, yo ayudé a la creación de muchísimos puestos. Me quiero acordar de líneas aéreas también. Es decir, no es porque ustedes estén aquí, me vino a la mente, pero creé muchos puestos, ¿no? Nunca los repartí. Por desgracia, el secretario de Trabajo, que es el que se chinga creando puestos, el que los reparte, pues nada más los recibe y los entrega y se lleva las palmas y la gloria. Antes no era así, Antes la nota la firmaba el general, el de Trabajo que creaba los puestos, y el de Obra Terminal que encargaba. Pero parece ser que a Torres Ordóñez como que no le latió mucho ese asunto, cambió el formato y dejó fuera al de Trabajo que hiciera la chamba y otros que se cubrieran con las palmas de la gente. Bueno, se metieron con todo y yo no soy una gente que le dé vueltas al asunto. Yo soy un compañero jubilado, como algunos de ustedes aquí, no todos, que gozo de una magnífica jubilación
no me avergüenzo de ello, ¿no? Tenemos, como se los dije ya en una plenaria de la Comisión de Trabajo, arriba de mí hay unos 2.500 compañeros con mejor cuota de jubilación y cada quien lo logró resultado de su propio esfuerzo. Pero ese pendejo pensó que me iba a desautorizar diciendo que había sido diputado. Pues sí, fui diputado, y a mucha honra. Mi dieta no me la gasté yo. Mi dieta fue destinada, por ejemplo, a pagar los abogados de los compañeros de Atenco. Yo metí la demanda, yo le pagué al abogado y finalmente lo sacamos de la cárcel y no lo ando presumiendo. Apoyé a los compañeros de La Parota, a los del Cerro de San Pedro, a los de Zimapán, donde había movimiento estaba yo. Y mi dieta fue para apoyar a la gente que lucha. También se fue una parte de mi cuota de jubilación, pero yo no tengo necesidad de las dietas porque me basta con lo que yo recibo como una digna cuota de jubilación. Bueno, lo puse en su lugar. ¿Por qué menciono esto? Porque esa es la modalidad de la campaña que trae el espurio una vez que su plan fracasó. Lean ustedes los documentos secretos, váyanse a la página 12 de los documentos secretos. Ahí está diseñado el plano. Claro, hay que pensar y analizar lo que se dice. No dicen exactamente lo que yo estoy diciendo, pero se infiere. La inferencia es cuando tú lees algo, por ejemplo, yo infiero que ese es un pastel, no lo he probado, pero lo estoy viendo su textura, cómo está, y por mi conocimiento previo infiero que es un pastel. Vean los documentos secretos, ¿qué dice? Bueno, es una ofensiva en contra del contrato colectivo de trabajo del SME, diciendo que somos caros, privilegiados, costosos, con prestaciones que son muy onerosas, que sangran a la economía nacional. Dice una cosa que es una chingadera, particularmente para Ariel Güell. Dice: los jubilados del SME tienen condiciones demasiado favorables. Fíjense, ¿cómo alguien que se ostenta como representante de todos, de la nación, dice que tenemos una situación de jubilación demasiado favorable? De verdad que es una chingadera. Hoy en la mañana estaba yo escuchando el esfuerzo tanto de Lombardo Toledano como de Monsiváis en contra del fascismo. Para mí son fascistas. Algunos piensan que el fascismo tiene que ver con los tanques de guerra de Hitler. No, el fascismo comienza así. Esas semillas de la maldad comienzan así, jodiendo a la gente en sus derechos. En México, no sé en otros países, pero en México los derechos laborales son derechos inconclusos. ¿Qué quiere decir? El 123 te marca los mínimos, la Ley Federal del Trabajo te marca los mínimos, y los que tenemos contrato colectivo de trabajo los podemos elevar. Y este güey dice que tenemos condiciones de jubilación demasiado favorables y por encima de lo que establece la ley del Seguro Social. Vean cómo alguien que debería estar representando y defendiendo nuestros derechos dice prácticamente que no tenemos derecho a esa jubilación porque estamos por encima de la ley del Seguro Social. Y luego dice una cosa que es una chingadera, que a mí me tocó vivir esa experiencia junto con algunos de ustedes. Dice que todavía es peor para el caso de riesgo eléctrico, que se jubilan en condiciones todavía más favorables que el resto de los trabajadores. Cuando uno lee eso, dice uno, ¿qué puedes decir? Que son unos hijos de su pinche madre. Ese es el fascismo, camaradas. El fascismo comienza buscando desde una visión ideológica muy jodida, buscando hacer tabla rasa de los derechos adquiridos. ¿Por qué no dice el pendejo lo que él recibe mensualmente? Yo no me siento como alguien que tenga que ocultar cuál es su cuota de jubilación. Yo tengo una cuota de jubilación arriba de 1.500. Esa es mi cuota. Pero cuando veo la de este pendejo, digo yo, pues qué poca madre, porque yo me chingué 30 años, yo no tuve la fortuna de ustedes, con 28, yo me chingué 30, y ese pendejo
con lo que hace. O sea, ¿qué es lo que se le paga a ese baboso? Pues sí. Pero dice que el riesgo eléctrico tiene condiciones de jubilación todavía mucho más favorables. Pues, ¿qué está diciendo? Que nos las va a quitar. Léanlo, por favor. Luego dice que por todo eso se van a la calle todos. Fíjense, hace tabla rasa. Lo que cualquier otro güey con cierta inteligencia y madurez en su cabeza hubiera hecho sería decir, planteo un conflicto de naturaleza económica porque me salen muy caros, porque hay pérdidas. Cuando un patrón plantea un conflicto de naturaleza económica, la Junta de Conciliación y Arbitraje lo cita y le dice al patrón, da tus razones y demuestra los hechos. Ahí hubiéramos echado abajo el dicho de que somos caros, que somos onerosos, que somos improductivos y su madre. Ahí lo hubiéramos echado abajo. Por eso no lo hicieron. Pero en los documentos secretos, que son secretos porque lo reservaron por 2 y 12 años respectivamente, son 2 documentos. Uno que es un informe sobre la desincorporación de Luz y Fuerza, que yo voy a solicitar que ya lo desempolven porque estamos a punto de cumplir la reserva de 2 años para uno de ellos. El otro sí se va a 12 años, el que se mete con el contrato colectivo de trabajo. El gobierno tiene el derecho de reservar documentos cuando considere que su difusión o hacerlo público, de acuerdo al artículo 13 y 14 de la Ley Federal de Acceso a la Información y Transparencia Gubernamental, cuando esos documentos puedan comprometer o poner en riesgo la seguridad nacional, la seguridad pública y la defensa nacional. Son 3 conceptos diferentes. La seguridad nacional no es lo mismo que la seguridad pública. La seguridad nacional es una competencia mucho mayor, abarca todo el territorio, compromete áreas estratégicas que, si eso se afecta, pone en riesgo el proyecto de nación que somos. La seguridad pública es de un ámbito más civil, tiene que ver con transitar en la calle sin el miedo de ser asaltado, por ejemplo, robado, o la protección de vida de domicilio. Y la defensa nacional, como su nombre lo indica, son los mecanismos que tienen que ser reservados porque su difusión pues, se hace vulnerable frente a cualquier agresión externa. Porque este pendejo ya puede dar todas allá y no tenemos una defensa nacional. Somos un país prácticamente anexado a los proyectos del imperialismo del norte. Bueno, entonces dice que reserva esos 2 documentos porque comprometen y ponen en riesgo la seguridad nacional, la seguridad pública y la defensa nacional. Cuando ustedes los lean, yo le busqué porque dije, si me la voy a jugar, por lo menos para saber de qué. Porque yo los hice públicos, yo los conseguí, los hago públicos y dije, pues los voy a leer bien, porque si es como dicen, voy al bote por comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública y la defensa nacional. No hay tal, camaradas, pero es todo un alegato desde la posición de la ultraderecha para chingarnos. Y en la página 12 está el plan de cómo nos iban a chingar. Dice en la página 12, va a haber una reacción que va a generar disturbio social. Va a haber atentados al sistema eléctrico nacional. Ahí están las 2 condiciones. Es decir, lo que yo infiero, lo que razono a partir de lo que ahí comentan, es que ellos esperaban que con algunas fuscas nos fuéramos a enfrentar a armas de alto poder. Hoy tenemos testimonios, yo creo que ustedes también los tienen, porque pues somos un pueblo y de repente estás sentado en una mesa y alguien te dice, oye, te cuento algo, Almazán, fíjate que un familiar estuvo en ese operativo. Le digo, ¿y qué pasó? Dice, no, me dijo, qué bueno que no fuiste, primo, porque teníamos órdenes de tirar a matar. Anduvieron asusando. Hoy todavía gente mierda como los Sánchez o los Muñoz
sueltan la insidia de que nos faltaron huevos, porque no fuimos a recuperar las instalaciones, pues nos estaban esperando para partirnos la madre, para matarnos, para sacar heridos, a partir de esos hechos que ponían en riesgo la integridad física y los disturbios sociales que se iban a generar, y los atentados al sistema eléctrico en subestaciones, etcétera, etcétera, pues íbamos a la cárcel, la dirección, los más aguerridos y el resto de la gente, una vez puteados, cada quien a su domicilio, a esconderte por la madriza que nos iban a acomodar. Ese fue el plan original de Calderón, léanlo en la página 12, que lo discutimos otro día, y me dicen, a lo mejor tengo razón, a lo mejor me quedé corto en lo que estoy diciendo, pero ahí está el proyecto original de Calderón. Ese plan lo mantuvieron vivo los siguientes días y semanas. Ya para el mes de noviembre, como vieron que no picamos el anzuelo, que no caímos en esa provocación, comenzaron a construir la otra ofensiva, la segunda parte del plan. No pudiste derrotarlos mediante un vallejazo eléctrico o un 68 electricista, entonces ahí te va. Comenzaron a acusarnos de lo peor, hasta llegar a ese pinche comercial infame. ¿Quién? Vengo por los 1500. De verdad, nos hizo un daño moral que está ahí todavía. Sobre todo a nuestros hijos, que decían, no, pues es hijo de un electricista, ese cabrón. Y junto con esa pinche campaña infame, es una visión fascista también, porque busca aplastar organización, busca aplastar rebeldía y militancia, junto con esa campaña infame, te decían, si te liquidas, te recontrato. Y para que picáramos bien ese otro anzuelo, ahí te va tu bonote. Oye, si soy corrupto, si soy improductivo, si soy una pinche lacra, ¿por qué madres me estás ofreciendo un bono adicional para que me liquide? Algunos compañeros aguantaron, otros declinaron. De verdad la campaña fue muy cabrona. Uno lo sentía dentro, uno sentía cómo te miraban, cómo te trataban. Éramos lo peor de México. Esa otra campaña también ya fracasó. Se fueron muchos, y de los muchos que se fueron, también muchos a los pocos meses se dieron cuenta que habían sido engañados, que fueron víctimas de esa campaña de satanización, palo y zanahoria para rendir al Sindicato Mexicano de Electricidad. Algunos miles, yo no tengo el dato exacto, entre unos 8 o 10 mil compañeros que se liquidaron, después demandaron, y son los que vemos cuando las manifestaciones son grandes, son los que vimos en la parte de arriba del Estadio Azteca, son los que se acercan desde lejos, avergonzados por el paso que dieron al cobrar su liquidación. Pero esa campaña también tronó porque no caímos en ella, tronó porque la resistencia que hay, esa ya no se va a desmoronar. Sí, cuando platicamos entre nosotros decimos, híjoles, ¿para cuándo? Pero esa gente ya no se va a la liquidación porque sabe que lo peor ya lo pasamos. Yo les pongo un ejemplo que a mí me resulta útil porque ahí te juegas la vida. Cuando cruzas un río con cierto caudal y corriente, tú no nadas contra la corriente porque te va de la fregada, tampoco quieres cortar la corriente, aprovechas y sales de aquel lado si te tiras aquí 1,5 kilómetros allá. Así se nada en los ríos. Nosotros estamos cruzando un río de 300 metros, con un caudal muy cabrón, que son los intereses oligárquicos. Ya nadamos los 200, nos faltan 100. Y un pendejo de aquel lado le dice, Almazán, ya no se puede, regrésate. Da hasta risa. Digo, no mames, güey, ¿cómo quieres que me rinda? ¿Quieres que me regrese 200 que ya nadé? Cuando me faltan 100 para llegar a la orilla. Ya ganamos porque estamos aquí.
Ya ganamos porque hay 16.599 en datos, no sé realmente cuántos ahorita, que ya no se rindieron ni se van a rendir. Ya ganamos porque tenemos en claro que a este pendejo, Calderón, le faltan 10 meses con 27 días, 10 meses con 27 días para que se vaya a chingar a su madre. O dicho de manera constitucional, o dicho de manera constitucional, para que pierda su candidato y el Partido Acción Nacional las elecciones federales del 1 de julio del 2002. Algunos compañeros que saben de esto dicen, falta más porque entrega el poder hasta el 1 de diciembre. Digo, sí, son 5 meses después, pero en México, en donde el presidencialismo es de veras, una vez que se sabe quién ganó, el otro se convierte en una figura de ornato. De ornato quiere decir que está ahí para concluir su periodo, para entregar las riendas del poder presidencial y todas las decisiones importantes que tenga que tomar, tiene que consultar al que ya es declarado ganador, porque si toma decisiones sin consultarlo, el otro le va a partir su madre, como ha sucedido en México, y tiene 6 años para hacerlo. Y el otro se convierte en cualquiera de nosotros, simplemente un ciudadano. Entonces Calderón se va. Nosotros en ese escenario ganamos porque ganamos. Cuando he explicado esto, luego los que quieran desvirtuar en esa campaña de incidir al gobierno dicen, no, güey, ya me desmoralizó Almazán porque dice que faltan 10 meses con 27 días. Bueno, están pidiendo que les explique los escenarios de lucha que tenemos, y en ese escenario fatal ganamos porque ganamos, ¿eh? Ahora, ¿queremos ganar antes? Hagamos lo que estamos haciendo aquí, fortalezcamos nuestra unidad, cerremos filas, mandemos a chingar a su madre a los que nos quieren dividir, incrementemos nuestra presión y movilización y podemos ganar antes. Podemos ganar antes. ¿Por qué podemos ganar antes? Porque el escenario del 1 de julio del 2012 es un escenario fatal, pero en la Cámara de Diputados está pendiente nuestra iniciativa. En el terreno jurídico laboral, el contrato sigue vivo, y esto, donde puedo, lo subrayo y lo explico. Estos pendejos plantearon la terminación de la relación colectiva de trabajo. La Junta Federal, que es una bola de sinvergüenzas llamados jueces, le da la razón al SAE, pero nosotros tenemos pendiente un amparo y una demanda. Y tenemos a favor, primero, que la Suprema Corte, cuando le reconoció la facultad constitucional a Calderón para extinguir, dijo, el tema laboral queda pendiente y el contrato colectivo de trabajo sigue vivo. Es más, dijo una cosa media rara que luego te da risa, dice, y los trabajadores siguen siendo trabajadores en tanto no se liquiden jurídicamente. Entonces, la vía jurídico-laboral está pendiente. Estos jueces ya la están pensando, porque lo que nos han hecho da para meterlos a la cárcel. Porque administrar la justicia laboral no quiere decir que hagas lo que se te dé tu pinche gana y quedes incólume. Quiere decir que si cometiste el error, violaste el debido proceso, hiciste caso omiso de las pruebas solamente para atender a Lozano y a Calderón, cuando ese pendejo se vaya, estos cabrones deben irse a la cárcel. Y hay que hacerlo, hay que sentar ese precedente y que no te digan, como hacen en México, una disculpa, lo sentimos mucho, chingas a tu madre, güey. Ahora tú te vas a la cárcel. Ahora tú te vas a la cárcel. Bien, bien. No, es un ejemplo. En serio. Bien, Entonces, tenemos un café, Toño. entonces, de que vamos a ganar, vamos a ganar. Escenario 1, ganamos porque este pendejo se va. Y para eso faltan 10 meses, 27 meses. Yo tengo en Facebook mi cuenta regresiva. Cada semana le voy restando. Cuando comencé la cuenta regresiva, faltaba un año, creo que 4 meses. Y algunos me escribieron y me decían,
que Salazar falta mucho tiempo. Le dije, ese es el último escenario, pero podemos ganar antes si mantenemos nuestra unidad, si mantenemos la resistencia, si sumamos todas las luchas a nivel nacional, porque el descontento es nacional. El descontento es, aquí la izquierda es muy dada a glorificar lo que pasa allende en nuestras fronteras, pero no reconocen lo que pasa en México. Se fueron algunos cientos de los indignados en diferentes países, particularmente en España. Yo les decía, yo los apoyo, pero también aquí, no una semana, sino ya llevamos varios meses, y hemos estado muchos meses más a lo largo de todo este conflicto, y aquí la izquierda poco voltea a mirar, porque quieren que nos declaremos ultra, super, archirrevolucionarios, ¿no? Ellos solamente apoyan a los que son sus pares, y como nosotros solamente somos trabajadores normales, que no hemos leído a Marx, o a Engels, o a Trotsky, o a los clásicos del marxismo, entonces como que no valemos la pena para esa izquierda. Por eso la izquierda revolucionaria en México no crece, porque está al margen de los conflictos reales, o porque tienen la soberbia de que como ellos son los que saben, pues nosotros debemos llegar casi a pedirles perdón, cuando la izquierda real se construye caminando junto a la gente que pelea. Y si ahí tienes algo que darle a la gente, ahí se lo das. Y si es útil a la gente, lo toma, ¿no? Y lo demás, pues es pura información. Ser marxista no es leer a Marx. Ser marxista no es saberse al dedillo lo que dice el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. Ser marxista es tener un proyecto de una sociedad justa, libre, democrática, ¿sí?, en donde lo más importante somos nosotros como seres humanos. Y eso no se aprende en la teoría solamente, no se aprende en el libro, eso se aprende en la lucha diaria, en los que se han chingado toda su vida, con los que realmente está la posibilidad de transformar este mundo, que no es un problema solamente de nosotros. Entonces, en cualquiera de los otros escenarios podemos ganar, pero ahí no hay plazos inevitables, ¿eh? Ahí podemos ganar si apretamos en lo jurídico laboral. Podemos ganar si apretamos ya desde ahorita, como se está planteando, porque el 1 de septiembre se abre el periodo ordinario y la iniciativa del ESME se va a discutir, le guste o no le guste al PAN. Pero ya saben, ¿no? Es más fácil destruir un sueño que construir lo que todos nosotros queremos. Entonces, la mierda del gobierno a la fecha consiste en lanzar de manera insidiosa a sus agentes encubiertos al interior del ESME, en montar a Muñoz, en montar a Jorge Sánchez, en montar a Durán. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que estamos próximos a abrir un espacio de negociación y solución al conflicto. Y en ese momento quieren tener a los Jorge Sánchez, a los Muñoz, para utilizarlos como interlocutores y quitarle brillo al triunfo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Los quiere tener ahí, también no es una inferencia solamente de mi parte, es un hecho. Recuerden ustedes lo que dijo Roberto Gil cuando era subsecretario de Gobernación. Dijo, frente a una propuesta de solución equilibrada, dijo, no, pero es que no es tan sencillo, no son solamente ustedes, no podemos traicionar a los que confiaron a nosotros. Estaba planteando tomar uno de aquí y tomar otro de allá. Por eso los están montando a estas gentes, no porque tengan gente. Es ridículo los que quieren convencerme con un pinche video en un salón que ya fui a medir, ¿no? Yo mido las manifestaciones, háganlos, ¿sí? En el Zócalo no entra 1 millón, no da para eso. Pero cuando dicen 1 millón, yo nada más lo tengo. En el centro de convenciones no entran 14,000. Con trabajos entran 1920. Cuando tú entre 4 columnas colocas sillas, 60 por espacio, hay 32 espacios, los multiplicas por 60 y te das 1920. Punto.
Y no les cuento las orillas en donde siempre hay menos gente. La gente no se aprieta en las orillas y se relaja al centro. O sea, son hasta pendejos cuando ponen sus videos. Los que quieran marear, a que se dejen marear. Son muy pocos. Van también ahí gente de nosotros que tiene una patita allá y otra acá diciendo yo me voy por donde se resuelve el conflicto. También van orejas de nosotros. Y van, curiosamente van pocos liquidados. Porque ¿quién chingados le cree a Jorge Sánchez, a Alejandro Muñoz, a Durán, que desde el primer día dijeron ríndete para que te recontraten y les fallaron? De plano se necesita ser muy pendejo para hacerle caso a quien te llevó al matadero y después te sigue sacando dinero. Ahí hay, en la demanda de Jorge Sánchez son como 10. Y los que lo siguen con su cuota son como unos 200, no dan para más. Pero el gobierno los está montando para una eventual negociación, decir, no, yo hablo con todos, también hay que atender al señor Sánchez, hay que atender al señor Muñoz, además de ustedes. Eso es lo que están buscando. El PAN ya perdió, su iniciativa ya fue derrotada. La iniciativa del PAN era decir no a la propuesta del sindicato para crear un nuevo organismo. En las condiciones actuales, cuando una iniciativa llega a la Cámara de Diputados o a la de Senadores sin dictamen, se requieren 2/3 del quórum. El quórum es la mitad más 1. ¿Cuál es el quórum en la Cámara? Cuando hay 500 o cuando hay 251 diputados. Con eso se hace un quórum. Tienes 500, ¿cuántos necesitas para 2/3? Tienes 251 ese día, ¿cuántos necesitas para 2/3? Cuando hay 251 se requieren 168. Yo ayer se los decía. Ese quórum ya lo tenemos. Ya tenemos garantizada de entrada, no sé, al día, no tengo los datos al día, no estoy metido en eso, pero al informe que se presenta son 168 que ya tenemos. Si ese día hubiera en la Cámara 251 diputados, hay quórum, se vota con 2/3 y se vota nuestra iniciativa. Por el contrario, el PAN solamente tiene 141 diputados. Ni yendo a bailar a Chalma consigue los 2/3. Pero eso no se dice, no lo dicen los medios. ¿Por qué? Pues porque la oligarquía no se va a dar a soldes ellos mismos. Entonces, quieren generar esa idea de que ya no tenemos salida y que por lo tanto no nos queda otra más que aceptar a ese decrépito que está ahí como secretario general interino por instrucciones de Calderón y de Lozano. Bueno, Lozano, que era el brazo armado de Calderón, ya chingó a su madre. Sí, bueno, pero hablo políticamente. Él, mucha de su actuación la asentaba en la posibilidad de ser el candidato de Calderón. Anduvo de bocón hasta hace algunas semanas. Ya le jalaron las orejas, lo sentaron, le dijeron, hazte a un lado, porque no vas a ser tú, quedan otros, hazte a un lado. Y el güey nada más había que verle la jeta cuando dio la información, estaba desencajado porque ya chingó a su madre. Y agrego algo más, con él también está a punto de que se mande a la chingada la reforma laboral, que en realidad es una contrarreforma. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ser el operador? Un güey que ya chingó a su madre. ¿Qué va a ganar el PRI? Yo no digo que el PRI esté a favor de nosotros, digo, ¿qué va a ganar el PRI apoyando ahorita a un pendejo que sigue siendo secretario de Trabajo, aunque ellos tengan un proyecto de reforma laboral, que la reforma laboral nada? Esos van a administrar el asunto a tal grado de que lo van a hacer si es que ganan la presidencia de la República. Pero esa parte de Lozano, que era la mano armada de Calderón, ya chingó a su madre. Y con ello también el propio Calderón en ese terreno. O sea, los instrumentos de un presidente son sus secretarios, su gabinete. Y es un gabinete bastante mermado. Es decir, el problema no solamente es político electoral, sino el personal con el que puede contar para instrumentar una política. Entonces, la vía legislativa, la vía jurídico-laboral, la vía política, a diferencia de Calderón, que tiene el tiempo contado, en el caso de nosotros tenemos abiertas esas otras vías de solución.
Por eso decimos con certeza, con certidumbre a los compañeros que están en resistencia, vamos a ganar. Hay que aguantar, lo peor ya pasó. Bueno, hay muchos temas al respecto. Quiero regresar a lo de los jubilados. Ustedes ya me conocen. A mí no me gusta ir a resolver un problema con una taza de café conmigo enfrente. Yo lo que estoy planteando, y ustedes lo van a discutir, yo les pido que lo discutamos como lo estamos haciendo aquí o lo vamos a hacer aquí. Yo soy de la idea de endurecer nuestra posición. Los casos que tenemos pendientes da para ser duros frente al gobierno, y más aún frente a un gobierno cada día más débil que va de salida. Yo no soy de los que piensan que lo que logramos es resultado de las buenas relaciones del secretario general del Trabajo con la administración de Luis y Fuerza. No digo que no, yo conozco muy bien la historia del contrato, desde el primer convenio en 1915 hasta el primer contrato en 1932, y sé que partes fueron resultados de una negociación en mesa, pero sé que partes, que son las más brillantes, son resultados de una acción dura de nosotros. Aquí está él, muchos de ustedes, cómo se les puso el cuero ese día, cuando después de varios intentos, de varias revisiones del contrato, con la misma respuesta negativa, ese día llegamos a la Secretaría del Trabajo y los compañeros de riesgo eléctrico, los mutilados, los quemados, se comenzaron a desnudar ante los pinches ojos desorbitados de los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y dijeron: ¿qué hacen? A ver si así entienden. Se encueraron, se mostraron, y en pocas horas tuvieron que decir: muy bien, se les va a dar, después de años de lucha. Esas son las cosas brillantes del sindicato. Lo que hemos obtenido, lo chingón, digo, cuando tú obtienes un incremento en renta del 2%, no digo que no sea bueno, es chingón, pero no tiene el mismo peso que el riesgo eléctrico, que la 64, que el reconocimiento de derechos a mujeres, que muchas cosas que son realmente triunfos de la clase trabajadora a nivel mundial. Y todos los grandes triunfos han sido resultados de la lucha. No de contar con un secretario general de traje y corbata que va y se entrevista y sale ya con la hoja en mano y el triunfo para celebrarlo. Ha sido resultado de nuestra lucha. ¿Cómo vamos a defender eso? Echándonos el café con los cabrones que tienen la instrucción de bloquear, de entorpecer, de dividir, de poner en contra a los jubilados frente al sindicato, de desconocer la presencia del sindicato. Ya les dije que no. Yo solo estoy esperando que nos den la toma de nota o que nos respondan para actuar. Y tenemos que actuar con dureza, tenemos que actuar duro. ¿Cómo defiendes a un compañero que está solicitando la 64 con salud precaria y conocido ya que está desahuciado, que se va a morir? ¿Cómo lo defiendes? ¿Cómo defiendes a un trabajador que tiene un riesgo de trabajo, que le acaban de cortar una pierna a la altura de la ingle y que pide también su jubilación por salud precaria? ¿Cómo defiendes esos casos, cabrones? ¿Con un café? Entonces, yo tengo unas ideas medias locas o descabelladas, pero hay que discutirlas. Por ejemplo, les digo, a mí no me preocupa entrar a la cárcel. Nada más hay que medir con qué cargos para que no te endilguen los del pandillerismo, que mantengan meses ahí. Pero ¿qué tal si nos organizamos los jubilados? Y vamos entrando a la cárcel en paquetes, pero poniendo por delante estos casos. ¿Por qué nos fuimos a miar y a cagar a las puertas de los pinos? Eso da para una falta administrativa, no da para más. Entonces que nos digan por qué somos tan irrespetuosos y
tenemos ya el expediente de los compañeros, tenemos 24 casos con salud precaria que tienen muy poca madre el gobierno y sus funcionarios por negarnos ese derecho. Así, con esos comienzos. O todos los compañeros que tienen riesgos de trabajo, ¿sí? Y que han solicitado, no por salud precaria, sino por riesgo de trabajo, han solicitado su jubilación. Y esos pendejos nos traen a las vueltas, y a las vueltas, y a las vueltas. ¿Qué tal que nos aposentamos en un lugar público y les hacemos un desmadre? Luego organizamos un pinche recorrido en los lugares turísticos diciendo este puto gobierno, ¿sí? Estamos así porque no respetan nuestros derechos. ¿O qué tal con las compañeras mujeres jubiladas? Que también mostremos todo el desmadre que hay en nuestras casas por la situación que nos tiene este pendejo, y lo hagamos público. Y cometamos faltas administrativas, y va una primera remesa de 100, y les armamos un desmadre dentro de las cárceles, y va otra remesa de 100, a ver quién se cansa primero. A ver cuántas cárceles hay para meter algunos miles de trabajadores y de jubilados. A mí ya me tienen hasta la madre. No, yo no estoy desesperado porque no cuento con un ingreso. Yo estoy desesperado porque veo el sufrimiento de nuestra gente, aunque yo mismo diga que son admirables, no puedo dejar de reconocer que están sufriendo. Ya estoy hasta la madre de eso. Entonces hagamos acciones de esas, que nos coloquen en el filo, evitando que nos califiquen de guerrilleros, evitando que nos califiquen de terroristas, pero armándoles un buen desmadre. Ese pendejo ya se va, ¿quién lo va a defender? Día que pasa, día que chinga su madre. La oligarquía lo está dejando de ver menos, le preocupa el que va a llegar. Ese güey se va a ir quedando solo, hagámoslo nosotros. Si quiere negociar, nos sentamos entonces ya a negociar, ya de veras, pero a partir de hechos contundentes. Así, que le hagamos un plantón, digo, es el empleadillo, el director del SAI, que le hagamos un desmadre en su domicilio, como se lo hicimos a los años, que nos echen a la policía, y ahí le sacamos todos los casos. Que se vea por qué estamos en este plan, cabrón. Yo no le veo otra salida, Yo creo que es con acciones así como vamos a precipitar una solución antes de la fecha fatal del día 1 de julio del 2012. Yo no voy a dar ningún paso que no consense con ustedes, en los grupos de jubilados, en la asamblea de jubilados. Yo no voy a dar ningún paso. Pero tampoco soy de los que piensan que como ya soy el prosecretario de jubilados, entonces me voy a tomar la taza para que me traten como cualquier pendejo. Que no me están tratando a mí, sino al sindicato. Entonces valórenlo. Tampoco soy de los que dicen, ya se tomó este acuerdo y yo me pongo atrás y ya nada más espero el telefonazo diciendo que ya se lo llevaron a la cárcel. No, yo voy por delante. Pero no quiero ir solo. No quiero ir solo, yo no quiero ser un mártir. No tengo madera de mártir. Si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer entre todos. Sea poco o sea mucho, lo vamos a consensar entre todos. Y una vez tomado el acuerdo, como decimos, puto el que se raje, cabrón. Yo, de verdad, camaradas, los viejos, nos vamos a morir cualquier día. Nadie de nosotros tiene la vida comprada. Mi colesterol está alto, tengo los triglicéridos también, me vale madre, de algo me voy a morir. Pues que valga la pena. Digo, de huevos hay que hablar. Eso es lo que estoy planteando. Entonces cuando me dijeron, te invitan los rudos, dije, órale, son los rudos. Los rudos, ¿no? Ustedes se jugaron la vida durante 20 y tantos años. Saben de qué hablo. No les pido que se jueguen la vida. Estoy diciendo, ustedes que se la jugaron saben de qué hablo, y hay que actuar duro, camaradas. Para rendir este pendejo hay que actuar duros. Que nos convirtamos ante la opinión pública como los cabrones que más provocaron la caída del estudio. Así. Lo de la cárcel, insisto, no mata a nadie,
Nadie se muere por ir a la cárcel. Y más si uno entra ya con el ánimo medido, cometamos faltas administrativas, te pueden tener algunas horas o te pueden tener algunos días. Una falta administrativa no da para tenerte meses o semanas. Y adentro instalamos una huelga de hambre. Hay que hacerles un desmadre, hay que actuar al filo de la rebeldía. No me digan nada, analícenlo, piénsenlo, pero sí les digo, si queremos que nos respeten como jubilados, hay que patear abajo y hay que patear duro, hermanos. Entonces, ya sé que para algunos soy un pinche loco de almazán, siempre acostumbrado a hacer chingaderas. No, camaradas, a mí me rindió fruto, al sindicato le rindió fruto, tenemos lo que tenemos frente a este acoso, porque hubo locos, más locos que yo, como Ernesto Velasco. Miren que organizar una huelga general cuando el que tenía el mando de la tropa era Venustiano Carranza. ¿Saben realmente por qué no metieron a la cárcel? Porque la huelga se extendió a la fábrica de municiones. La acusación de traición a la patria y la condena a muerte no fue por las otras huelgas, fue porque la huelga se instaló ahí donde se fabrican las municiones. Y eso le dio pie al burgués metido en la revolución, a Carranza, de decir que había una traición a la patria porque se estaba bloqueando el acceso a las municiones. Se le aplica la ley de Juárez, que Juárez la hizo, la de 1862, para combatir la invasión francesa. Se le aplican a él y lo condenan a muerte. Digan ustedes, Ernesto Velasco, fundador del ESME, y un servidor, ¿quién estaba más loco? ¿Quién era más loco? Y por cabrones como ese, somos lo que somos, A mí cuando alguien me quiere descalificar, no, es que eres muy aventurado y su madre, me digo, pues no conoces la historia de este sindicato, güey. Este sindicato se hizo con gente de ese temple. Los viejos, los que me empujaron a conocer la historia del sindicato, eso fue lo que me contaban. Ernesto Velasco, mejor conocido como Ernesto H. Velasco, me quitó el sueño durante mucho tiempo, porque decía yo, bueno, ¿cómo es ese cabrón? Es chaparrito, es pelón como tú, ¿qué más? Pues blanquito, pero ¿qué más? ¿Por qué es H? Él nació su apellido de H porque era su clave, era la clave para seguir o levantar la huelga. Nada más lo sabían algunos y a mí me costó un chingo de trabajo entenderlo, porque no te lo dicen así. Hay varios escritos que los miras y los lees y los relees y dices, ay, qué pendejo. Lo tenías enfrente, la H es de huelga, condenado a muerte. Después, por la presión del ESME y de los constituyentes que tomaban como ejemplo al ESME, le cambian la fusilada que le iban a dar, se la cambian por 20 años de prisión. Y 18 meses después, nosotros ya llevamos más, sale. El ESME está aquí porque ha tenido dirigentes locos, gente dispuesta a todo, gente con interés y dignidad. Y entonces finalmente me di cuenta que ¿cómo era Ernesto Velasco? Ernesto H. Velasco era como cualquiera de nosotros. Y ahora te das cuenta que somos uno luego tiende a engrandecer. H. Velasco. Hay una tal Josefina Torres, que fue de las pocas mujeres dirigentes para los años 20. Hay mujeres libres. Por eso vamos a ganar. Es la clave. Tenemos gente del calibre de los que fundaron el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Cuánto cabrón no corrieron porque hubo varios intentos de crear el ESME? 1905, 1906, varios años, por los que se conocemos. Hasta que cuajó la última, la de 1914. Por eso estamos aquí. Y por ustedes que están aquí es que va a haber sindicatos por un chingo de años. Eso se aprende en la vida, no viene en los textos. Entonces, yo no sé si esto cubra sus expectativas. Ahorita vamos a dialogar. Como
ustedes ya desayunan, yo voy a desayunar, los voy a escuchar, ¿no? Pediré la palabra al final, ¿no? Pero así veo las cosas, se me escapan cosas, me dicen, esa es mi propuesta de trabajo, ¿no? Esa es mi propuesta de trabajo, que me digan ustedes, ¿sí? Cuando alguien dice, y yo lo agradezco de verdad, es una fina cortesía, cuando él dice que apoyamos, yo lo entiendo como una fina cortesía, pero ahorita quiero que después de eso me digan, cuento con ustedes, o me quedo solo, y a mí no me cuesta trabajo, yo soy muy claro. Yo regreso a la asamblea y digo, compañeros, no hay condiciones, nos van a madrear porque la gente quiere que luchemos, algunos cuantos, y los demás que yo les hable por teléfono. No quieren locos, quieren que me siente a tomar el café y yo no voy a hacer eso, búsquense a otro pendejo que ocupe el cargo de prosecretario jubilado. Yo vine aquí para pelear, no solo, sino junto con ustedes. Esa es mi propuesta. Gracias, Toño. Muy bueno, compañeros, hemos escuchado el planteamiento de nuestro nuevo prosecretario de jubilados.